Buenos días, hermanos. Esta semana, con tanta fiesta, la verdad es que apenas nos hemos comunicado, David y un servidor, pero es siempre precioso y misterioso eh, reconocer cómo el Señor mueve las cosas en una determinada dirección. Y lo digo porque en gran parte ha habido muchísimos textos de la parte de los profetas de la palabra del Señor en esta mañana. Y hoy la palabra que yo tengo pertenece al libro de los profetas y también pertenece al libro de Jeremías. Creo, hermanos, y esto es quizás una de las cosas que me ha sorprendido una vez más, que la palabra del Señor, da igual la cantidad de años que está escrita, la porción que leamos, es viva y eficaz y útil. Y nos habla de mil maneras, puede ser incluso distintas. Yo el texto con el que voy a comenzar en esta mañana se lo he compartido a hermanos muy queridos y seguramente en su caso le habrá tocado de una determinada manera y a mí de otra. Pero eso es la grandeza de la palabra, ¿no? Que puede causar un impacto distinto pero profundo en cada corazón. Y también, antes de empezar a compartir, o dentro de este tiempo de compartir, me gusta, hermanos, que cada vez que abrimos la palabra del Señor, podemos encontrar la vida de hombres y mujeres que dejaron huella. Y creo que de eso se trata, de armarnos de valor, de alentarnos con el ejemplo de otros que estaban sujetos a nuestra misma naturaleza, a nuestras mismas debilidades, y sin embargo se caracterizaron por una fe en Dios inquebrantable, y dejaron huella. El ejemplo de unos hombres o mujeres nos queda muy lejos, sin embargo, en otros casos nos queda muy cerca. Así que de unos y de otros aprendamos a tomar ejemplo. Hay una porción en el libro de Lamentaciones que voy a leer y os lo voy a leer en la versión de la palabra. Quizás pudierais pensar que voy a centrarme hoy en la vida de Jeremías y no es así. Aunque os invito a mirar a un hombre cuyo ministerio fue especialmente difícil y doloroso. Por eso voy a comenzar primero con un texto que cita y describe Jeremías el sentir que tenía en su corazón, pero porque este versículo va a suponer el marco, el ministerio del profeta va a suponer un marco, los acontecimientos que vivió el profeta van a suponer un marco perfecto para entender el pasaje que os quiero compartir. Lamentaciones capítulo 3, versículos 19 al 24. Dice allí la palabra del Señor. Os recuerdo que estoy leyendo otra versión distinta a la Reina Valera del 60. Dice allí, recuerda mi pena amarga, que es como ajenjo envenenado. Me acuerdo constantemente y se me derrumba el ánimo. Pero algo viene a mi mente que me llena de esperanza, que tu amor, Señor, no cesa, ni tu compasión se agota. Se renuevan cada día por tu gran fidelidad. Tú eres mi herencia, Señor. Por eso confío en ti. Y queridos hermanos, Jeremías el profeta escribió estas palabras en el contexto de una catástrofe nacional. El reino de Judá dejaría de existir como nación independiente. Jerusalén sería destruida y los compatriotas de Jeremías serían llevados en cautiverio. Y ante esta situación, el profeta nos comparte, nos describe que bulle por su corazón, que se mueve por su corazón. Hay una mezcolanza de estados de ánimo. Y por un lado, y de primeras me voy a quedar aquí,
reconoce que la situación le supera, le desborda y emocionalmente dice que se le derrumba literalmente el ánimo. Es interesante, hermanos, que este profeta fue rechazado por su linaje y por el pueblo al que amaba. Le fue prohibido por el Señor casarse y tener descendencia. Y hay una frase en el capítulo 20 que describe quizás de una manera más gráfica una de las crisis más profundas de Jeremías. Dice allí: la palabra de Dios me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Quizás muchos de vosotros estaréis pensando, vaya palabra para empezar el año. Y os digo que, en cierta forma, la palabra del Señor tiene muchas sorpresas que darnos. Así que, teniendo esto en cuenta, teniendo todo este marco en cuenta del ministerio de Jeremías, de la vida de Jeremías, de este pasaje, ahora sí os invito a que busquéis el capítulo 45 del libro de Jeremías y ahí vamos a leer un texto. Dice allí la palabra del Señor: esta es la palabra que el profeta Jeremías le comunicó a Baruc, hijo de Nerías, en el año 4 del gobierno de Joacín, hijo de Josías, cuando Baruc escribía en un rollo estas palabras que Jeremías le dictaba. Así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de ti, Baruc. Tú dijiste: ay de mí, pues el Señor añade angustia a mi dolor. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Pues le dirás que así dice el Señor: voy a destruir lo que he construido y arrancar lo que he plantado, es decir, arrasaré con toda esta tierra. ¿Buscas grandes cosas para ti? No las pidas, porque voy a provocar una desgracia sobre toda la gente, pero a ti te concederé la posibilidad de conservar la vida donde quiera que vayas, afirma el Señor, y esa será tu parte o tu botín. Jeremías es enviado para traer un mensaje en un momento específico. ¿Y a quién es encomendado dar este mensaje? ¿Quién es la persona a la que tiene que hablar? ¿Quién es Baruc? Baruc o Berequiahu significa el bendito de Yahvé. Era el hijo de Nerías, un noble de la corte. Algunos eruditos creen que Nerías era el chambelán del rey. Pero no solamente fue un hombre noble en relación a su posición social, fue un hombre noble en relación a sus acciones, y fue un hombre piadoso, y fue un hombre fiel, pese a las conclusiones que en apariencia podamos sacar por una lectura rápida concretamente de este pasaje. Fue un hombre de cualidades excepcionales, a la luz de los oficios que desarrolló a lo largo de su vida: escriba, secretario de Jeremías y su portavoz auxiliar delante de la corte. Baruc fue encomendado por Jeremías cuando él no podía hacerlo, para ser su testigo, para ser su testaferro, para ser su testigo delante de la compra de una casa cuando todo estaba al borde de ser conquistado. En el capítulo 32 y versículos 1 y 13 al 15 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Y dio orden a Baruc delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en estas tierras. Y hermanos, es curioso
que es el propio Señor el que anima a Jeremías a hacer esta compra en un momento cuando todo está a punto de derrumbarse. La nación está a punto de ser conquistada y un pariente de Jeremías, un tío suyo, le dice: cómprame la heredad porque tú tienes derecho. A los ojos humanos era algo absolutamente inútil. Digamos que sería como una compra baldía. Pero el Señor siempre le aporta una vertiente de esperanza para ese momento de la restauración de la que también hoy David nos leía. En el capítulo 36 y versículos 1 al 6, lo vamos a leer también, Baruc recibe una comisión. Dice: aconteció en el 4.º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Fijaos, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Así que Baruc asistió a Jeremías cuando estuvo encarcelado y fue comisionado para leer delante del pueblo en la casa del Señor las profecías que tuvo que reunir y copiar. Luego fueron llevados para ser leídos delante del rey. De esto nos habla el capítulo 36. El resultado de su labor fue que el rey quemó los rollos. Baruc fue considerado un hombre de gran influencia en su tiempo. Muchos nobles de Israel creyeron que era Baruc el que instigaba a Jeremías a profetizar acerca del inminente cautiverio caldeo. Y esto lo vemos en el capítulo 43 y versículo 3. Azarías, hijo de Osaías, y Jonaán, hijo de Carea, y los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová, nuestro Dios, para decir no vayas a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Baruc demostró a lo largo de su vida coraje, lealtad y temor al Señor. Pero sin duda, Baruc fue algo más que un asistente para Jeremías. Fue algo más que un discípulo suyo. Fue un amigo. Alguien que no le abandonó en momentos muy difíciles. Y esto es muy importante también para nosotros en nuestros tiempos. No solo tener compañeros de ministerio, no solamente tener compañeros de servicio, no solamente tener creyentes conocidos, amigos que están en lo bueno y en lo malo, alguien con quien compartir, alguien con quien llorar, alguien con quien reír, alguien con quien debatir y compartir las bendiciones de Dios. Dice en el capítulo 36 y 26, versículo 26, también mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruc, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Hermanos, las directrices de Dios eran claras. A causa del pecado del pueblo, a causa de su falta de arrepentimiento, la nación caería en manos de Babilonia. Debían de rendirse sin luchar. Esta era la solución mejor, la salida menos dolorosa. Dios se había hablado claramente por Jeremías y no se iba a retractar de su juicio.
Y por esa razón el profeta experimentó oposición y vituperio a causa de sus profecías. Pero Baruc, su secretario, siempre estuvo con él. Así que en la hoja de servicios de Baruc, conjuntamente con Jeremías, se encuentra el hecho de ser parte de uno de los ministerios más difíciles y dolorosos que encontramos en la Escritura, sin ningún tipo de fruto, sin ningún tipo de respuesta, sin ningún tipo de arrepentimiento, tildados de traidores y enemigos de la nación por decir la verdad. Y hermanos, también esto es muy actual. Sin embargo, en el texto que hoy hemos leído, hay un giro en la trama, en el devenir de la vida de Baruc que desconcierta porque vemos una constante fidelidad en la vida de Baruc. Todo es digno de elogio. Y sin embargo aquí encontramos una actitud que nos hace detenernos y preguntar qué ha pasado aquí. ¿Por qué dice Baruc lo que dice? Las cosas iban de mal en peor durante el reino de Joacim, pero eso no era nada comparado con lo que iba a suceder después. El peor periodo vendría después de la época de Joacim. Así pues, algunos estudiosos piensan que aunque Jeremías recibe esta palabra, en tiempos de Joacim espera para darle este mensaje a Baruc posteriormente. Sea así o no, Jeremías le dio a él esta profecía para darle ánimo. Y es que en el capítulo 45 encontramos a Baruc quejándose contra Dios. ¡Ay de mí ahora! Porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Y hermanos, por eso os he leído el pasaje de Lamentaciones al principio. Aquí encontramos un denominador común, y es que de la misma manera que Jeremías tuvo que pasar una crisis espiritual y emocional muy profunda, no solamente una, sino varias, pero en el capítulo 20 podemos encontrar que en el caso de Jeremías él está dispuesto a tirar la toalla, a no hablar más en el nombre del Señor. Ahora la crisis espiritual y emocional la vive Baruc. Y es precisamente en ese momento, en el momento en el que Baruc está emocionalmente derrumbado, en el que el Señor envía a Jeremías. Este grito, hermanos, parece razonable humanamente hablando. A fin de cuentas, Baruc era solamente un hombre, los tiempos que corrían eran difíciles y eran difíciles para ir a contracorriente. Pero Dios vio mucho más allá de una mera queja motivada por el desaliento. Dios vio una intención que estorbaba y que era de tropiezo a la vida de Baruc. Un anhelo que iba contra sus propósitos, y por eso el Señor le busca y le da un mensaje personal por medio de Jeremías. Y le dice allí en este pasaje, una vez más lo leemos, le dirás, así ha dicho el Señor, yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté, esto es, a toda esta tierra. Hermanos, sé que es muy difícil decir estas cosas, pero en primer lugar Dios quiere enseñarle a Baruc que si la situación es mala, la situación iba a ponerse mucho peor. Dios quería que Baruc supiera que él era el responsable de ese estado de cosas. En este pasaje Dios asume la responsabilidad de lo que ocurriría en la tierra de Judá. Dios va a juzgar y va a castigar de una manera severa a su pueblo. Y por tal razón, el Señor anima a Baruc a confiar y a perseverar. Teniendo en cuenta este marco y este cuadro, podemos añadir que Baruc estaba viviendo entre dos fuegos. Por un lado estaban sus paisanos, que lo consideraban un enemigo, a causa
de ser el asistente del odiado Jeremías que no paraba de profetizarle calamidades al pueblo de Judá. Pero en el otro extremo estaba la amenaza de Babilonia, un poder que amedrentaba a toda persona judía, incluido Baruch. Caer en manos de los babilonios era tener la certeza de que no tendrían compasión de ti. Así que seguramente en una oración íntima y silenciosa, Baruch pidió al Señor algo que motivó esta respuesta del Señor. Y en el versículo 5 le dice algo también extraño el Señor. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques. Yo traigo mal sobre todo ser viviente, ha dicho el Señor, pero a ti te daré la vida por botín en cualquier lugar a donde vayas. ¿Qué le pidió Dios a Baruch? ¿Qué grandezas o ventajas buscaba? Quizás fue dinero para sobrellevar la crisis, quizá un buen refugio subterráneo donde esconderse de los babilonios, quizás garantías de no sufrir, alimentos suficientes para él y su familia para soportar el tiempo malo, no perder a sus buenos amigos de toda la vida, un salvoconducto, eludir la aflicción o el costo de mantener su integridad. Hermanos, en el Evangelio, muchos siglos después, el Señor dice a aquellos que le siguen, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Como seres humanos, a menudo nos quita el sueño, y esto lo ha repetido, lo ha enseñado, también ha hablado de ello Pablo en esta mañana, nos quita el sueño lo material, lo que es fugaz, lo que es temporal, y sin embargo descuidamos nuestra espiritualidad inmortal y todo lo que realmente y sinceramente vale la pena. Todo lo trascendente lo descuidamos, lo material, lo temporal, lo efímero, nos quita el sueño. Nos llenamos de miedos y de angustias por miedo a perder lo que es fácilmente sustituible y ni siquiera es indispensable para vivir una vida realmente buena. Fijaos lo que está el Señor diciendo entre líneas. El mundo, Baruch, va a sufrir calamidades. ¿Y tú quieres escapar? ¿O que te vaya bien? El Señor le corrige y le quiere llevar a mirar las cosas desde su perspectiva. Le insta a mirar las cosas desde su sabiduría y providencia. Lo mismo que vemos en Jeremías en el pasaje que hemos leído al principio. Dice, recuerda mi pena amarga, que es ajenjo envenenado, me acuerdo constantemente y se me derrumba el ánimo, pero algo viene a mi mente que me llena de esperanza, que tu amor, Señor, no cesa, ni tu compasión se agota, se renuevan cada día por tu gran fidelidad, tú eres mi herencia. Señor, por eso confío en ti. Jeremías reconoce que hay una realidad paralela que ni puede, ni debe, ni quiere olvidar. Por eso trae a la mente el carácter de Dios, compasivo, fiel, que renueva día tras día su fidelidad en favor nuestro. Por eso al final el profeta puede declarar, confío en ti, Señor. Pese a todo, confío en ti. Habacuc está en una misma disposición que estos profetas, que Jeremías y Habacuc. Y se desconcierta ante la palabra del Señor, pero finalmente dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, el ganado, etcétera, 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 con todo yo me alegraré en el Señor. Debe de haber un mismo proceso de restauración en la vida de Baruch. El Señor le promete preservarlo con vida, pero al hacerlo deben de cumplirse sus profecías y perfectos planes. Luego hay silencio, hermanos. Todo parece indicar que este siervo entendió que los planes del Altísimo no estaban al albur de nuestros deseos o en función de los hombres, sino los hombres en función de los planes de Dios. Y esta es una lección valiosa
que podemos aprender de este capítulo. Pero hermanos, y por eso os digo que esta es la palabra que yo he recibido para mí y que creo que nos puede servir para todos nosotros. Estamos inmersos en un tiempo de prueba. ¿Cuánto durará? No lo sabemos. Ahora están las cosas mal. ¿Pueden ponerse peor? Puede ser que estén peor. Pero lo que sí sabemos es que Dios está en el trono, que actúa soberanamente y que nuestros tiempos, los tiempos de nuestra vida, están en las manos del Señor. Puede que como en aquel tiempo, hoy seamos tildados de enemigos por decir la verdad. Es muy probable que este tiempo de prueba, en este tiempo de prueba, las dificultades, las pérdidas, porque hemos sufrido en este año, hagan mella en nuestro ánimo. Y como en el caso de Jeremías y como en el caso de Baruch, el Señor nos llama a poner nuestra mirada en Él, en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor de los Hebreos nos está invitando, como a los creyentes de aquel tiempo, a que veamos la realidad desde la perspectiva de Dios, ver las cosas como Jesús las ve. Y eso no significa ignorar la realidad, ni cerrar los ojos ante una pandemia mundial que está llevándose por delante a muchísimas personas. No significa cerrar los ojos ante las amenazas que se ciernen sobre nuestra salud. Tampoco negar que habrá serias consecuencias económicas, sociales y políticas. Poner la mirada en el Señor Jesús significa recordar que lo que vemos no es la única realidad que existe, que el Señor siempre está en el control. En medio de una gran crisis, hermanos, ¿qué otra cosa mejor podía darle el Señor a Baruch sino la vida? Posiblemente en el caso de otros siervos cayesen, pero el Señor le promete preservar la vida. ¿Y para qué? Para ver la gracia de Dios obrando en favor suyo, para ayudar a otros, para guiar a otros, para consolar y restaurar a otros, como así fue. Y esta también es la palabra para nosotros. Mientras tengamos vida, estamos aquí para reconocer la gracia de Dios y para movernos en favor de aquellos que nos rodean, para serles de ayuda, de guía, de luz, de fortaleza en este tiempo de prueba y de juicio. Es un llamado a confiar quién es nuestro buen Dios, un llamado a que pongamos nuestra vida a los pies de nuestro Señor Jesucristo, quien murió para darnos una vida sobrenatural, la suya propia. Hermanos, los que sirven al Señor, todos sus hijos, estamos expuestos a los afilados dardos de Satanás. Y si no se anda con la suficiente cautela, podemos ser víctimas de su veneno. La historia de Baruch nos advierte y nos alecciona, porque existe el constante peligro de buscar conveniencias en el servicio del Señor, de pensar que porque servimos al Señor, porque somos del Señor, porque nos comprometemos, porque nos entregamos, esto nos da derechos especiales. Podemos olvidar que todo esto, lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, que proviene de Dios, y ceder al riesgo de buscar grandezas personales. Perder de vista lo eternal por lo efímero, valorar las cosas más que la vida y el ministerio que se nos ha regalado. ¿Puede un servidor llegar a actuar de esa manera? En el caso de Baruch, así fue. Hermanos, puede ser que este año las cosas no vayan a mejor. Ni a nivel sanitario, pese a la llegada de la vacuna, por supuesto ni a nivel económico, ni a nivel social, ni a nivel mundial. Y creo que una de las lecciones que podemos sacar de este pasaje es
que el Señor nos está llamando y nos está advirtiendo a velar y a cuidar los unos de los otros, a que nuestro amor sea sin fingimiento, a que seamos no solamente hermanos, sino amigos en tiempos de angustia, a que nos arropemos y nos guardemos las espaldas. Otra lección que saco de aquí, hermanos, es que nuestra carrera no es de velocidad, sino de resistencia. Y así lo pone de manifiesto Pablo cuando una y otra vez, presentando su ejemplo, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo me extiendo hacia lo que está delante. No que lo haya alcanzado, no que ya sea perfecto, pero sigo hacia adelante en una actitud de perseverancia. En la vida de Baruc encontramos muchos motivos y cualidades maravillosas. Hizo muchas cosas en el servicio al Señor. Pero hermanos, no importa tanto la cantidad de cosas o de dones que nosotros tenemos, sino la fidelidad con la que lo hacemos. Por último, queridos, os dejo con esto. En el caso de Baruc, el Señor le garantizó que preservaría su vida. En nuestro caso, tenemos la garantía de que nuestros tiempos están en las manos del Señor. Así que si nos alcanza la muerte no es el fin de nuestra vida. Nada termina con la muerte, porque Él venció y Él se ocupó de la muerte para que la muerte se convierta simplemente en un tránsito que nos conduce hasta el hogar del Padre. En este año seguramente hacemos muchos propósitos y podemos pensar, ojalá que tengamos un feliz año. Pero ¿y si no lo es, hermanos? ¿Y si el Señor nos está abocando a una situación difícil que perdure en el tiempo? Pues el llamado es a confiar. Porque en medio de la travesía por estos mares tempestuosos, donde todo se mueve a nuestro alrededor y a nuestros pies, el Señor lleva la barca. Él es el que va a socorrernos, va a suministrarnos la gracia y finalmente nos llevará a buen puerto según sea su voluntad. Espero que como pueblo, como iglesia de Alcorcón, podamos, dentro de esos propósitos, como decía hoy David, podamos acercarnos más al Señor, podamos acercarnos más a Él para acordarnos de nuestros hermanos y podamos guardarnos las espaldas los unos a los otros, estimularnos al amor y a las buenas obras, porque no sabemos lo que nos deparará el futuro. Pero ese mandamiento nuevo que el Señor nos da es el que tiene que imperar en nuestro caminar. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Que a Él sea la gloria.